Luis Fernando Rentería es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que nos visita esta mañana aquí en la cabina de Nuestras Noticias. ¿Cómo le va, presidente? Buen día. Buenos días, un gusto como siempre. Muchas gracias por venir a platicar un rato de algunas acciones que tienen en marcha, digamos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos casos, el número de casos que se atienden, qué tipo de casos son los que llegan a la CDH y digamos, en qué etapa van de solución? Okay. Lo primero que quisiera destacar es que el año que acaba de concluir, 2024, fue el año que más personas fueron a la comisión, que más personas fueron con la expectativa de que la comisión podría resolverles un problema después de un contexto donde las personas en los últimos 12 años iban cada vez menos. Ahorita estamos trabajando muy intensamente pues, para que 2025 sea todavía un año en el que la comisión ofrezca más sus servicios, y parte de lo que explica que cada vez más personas vayan a la comisión pues tiene que ver precisamente con los resultados. Una estrategia que creo que ha sido muy importante en la comisión son las medidas cautelares, que dentro de los instrumentos de protección, en mi opinión, es el más eficiente, incluso más que la recomendación, que es con lo que se suele identificar más el trabajo de la comisión. Sí. Porque la medida cautelar tiene la particularidad de que es una resolución que se emite inmediatamente, en lo urgente, en ese contexto sensible donde las instituciones tenemos que actuar en las próximas horas, ¿no? En los primeros 30 años de historia de la comisión se emitieron menos de 140 medidas cautelares. En 30 años. En 30 años, es decir, cada año, en el mejor de los casos, 7 medidas cautelares. 7 medidas cautelares en todo un año. Nosotros en estos ya 3 años hemos emitido 800 medidas cautelares, 800 resoluciones, 800 casos de derechos humanos, donde pues hemos resuelto en el 100% de los casos probables violaciones respecto a niñas, niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas de la población LGBT y personas privadas de la libertad, que son las personas pues a las que se dirige la mayor. ¿Cuál es la diferencia entre una medida cautelar y una recomendación? Ambas son resoluciones, son documentos argumentados, fundados y motivados donde la comisión establece pues alguna conclusión. La diferencia es que la recomendación se emite después de un proceso de investigación que dura meses, ¿no? Un proceso donde la comisión tiene que desahogar testimonios, periciales, los diferentes medios de prueba para poder llegar a la conclusión de que ahí hubo una violación de derechos humanos. En cambio, la medida cautelar es una resolución que se emite preliminarmente, decimos en lo urgente, en esos primeros momentos, cuando ni siquiera hemos pedido la versión de la autoridad de lo que está ocurriendo, porque no hay tiempo para eso. Por ejemplo, el caso típico es el de una persona que precisa de, no sé, una cirugía, ¿no? Que si no se realiza esa misma tarde, ese mismo día, la persona fallecería. Si el instrumento para proteger ahí fuera la recomendación, pues ¿de qué le va a servir a una persona una resolución 8 meses después donde se le diga se vulneraron los derechos porque no accediste a ese servicio de salud? Se la dejas arriba de la tumba, ¿no? No es efectiva. En cambio, la medida cautelar insta para que en ese momento se actúe, ¿no? Y bueno, en este caso además la medida cautelar tiene un efecto restitutorio, es decir, resuelve de fondo lo que ni siquiera la recomendación hubiera hecho. Otro caso muy importante es el caso de las personas desaparecidas. La medida cautelar tiene el efecto de activar los protocolos homologados de búsqueda de personas, de lo que se debe hacer, de todas las acciones que se tienen que realizar en las primeras 24, 48, 72 horas, y que en el caso de las medidas cautelares de la comisión ha tenido el efecto de encontrar 75 personas. En el caso de la recomendación, pues los casos que teníamos, por ejemplo, en la comisión hace más de 2 años, son casos que tenían un abandono hasta de 8 años. Entonces, la recomendación, en ese caso, el efecto que tiene es establecer todo lo que no se hizo para que esa persona tal vez no fuera encontrada, pero ya después de 8 años. Entonces, ahí las posibilidades de encontrarla son menos que la medida cautelar que actúa en lo inmediato. Bien, ¿cuál es qué tipo de autoridades las que se le emiten la mayor cantidad de medidas cautelares o recomendaciones?
¿Autoridades penitenciarias, de salud? ¿Cuáles? Principalmente la Fiscalía General de Justicia, y luego pues tenemos los demás casos a la Secretaría de Educación, que tienen que ver sobre todo con los casos de violencia escolar, los casos del sistema penitenciario, que los dirigimos a la Secretaría de Seguridad, que es de donde depende, sí. La Secretaría de Salud, los ayuntamientos, cualquiera de las autoridades estatales o municipales. ¿Quién puede ir a pedir la ayuda o la asesoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Aquí esto es muy importante porque creo que parte del hecho de que cada vez más personas vayan a la comisión es que nuestra política es cualquier persona ante cualquier circunstancia. Bien. Y esto es importante precisarlo porque los temas de derechos humanos a veces no son fáciles de definir. Entonces nosotros lo que les pedimos a las personas es que al menor problema, al menor indicio se presenten en la comisión y nosotros los apoyaremos, ¿no? Hay una persona, bueno, ejemplos de ese, como la persona que no se le opera o se le pospone la operación, la atención médica, ¿esa es una violación de los derechos humanos? Sí, puede ser un tema de acceso a la salud, los temas de discriminación, los temas de acceso a la justicia, pero la mayoría incluso de las personas que van a la comisión no tienen en realidad, en estricto sentido, un problema de derechos humanos. A veces lo que necesitan es una orientación jurídica, una canalización a otra autoridad, una atención ciudadana, pues, ¿no? Todos esos casos también los atendemos y no los descartamos, pues, por el hecho de que no sea una violación de derechos humanos. A ver, ahorita hay un tema que tiene que ver con las cámaras empresariales. Pero me gustaría ser así como que muy didáctico antes de entrar a eso. Para que la gente sepa dónde está, recuerda dónde está la CDH, que la gente sepa que puede ir, si tiene algo alguna ayuda que buscar, que crea que se la pueden dar ahí, a dónde puede ir, hay información en las redes, cómo se vincula la CDH con la sociedad. Tenemos el edificio sede que está ahí en la esquina de Luis Encinas y Solidaridad. Está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. Atendemos también en una línea 24 horas porque los temas de derechos humanos pueden ocurrir a cualquier hora. Atendemos a través de las redes sociales que tenemos ahí. Un simple mensaje permite entrar en contacto directo con la comisión y atender y resolver su problema cualquier día, a cualquier hora. Es un trabajo, siempre hay una guardia de 24 horas en la comisión. Y además, recordemos que tenemos esta política de quejas de oficio, que significa que la comisión diariamente, de lunes a domingo, se realiza un monitoreo permanente de redes sociales y medios de comunicación, y cuando detectamos una probable violación de derechos humanos, iniciamos inmediatamente los procedimientos de la comisión. Sin que se los pidan. Sin que acudan las probables víctimas. Entonces, esa es un trabajo, yo creo, muy activo, sin precedentes. Nunca habían ido tantas personas a la comisión, nunca se habían iniciado tantas quejas de oficio. Es un trabajo, creo yo, sin precedentes lo que está ocurriendo. ¿Y todavía en los operativos policíacos hay presencia de la CDH? La comisión está invariablemente todos los jueves, viernes y sábados y domingo en los filtros antialcohol que realiza la Policía Municipal. Siempre hay un visitador. Recordemos que las visitadoras y visitadores de la comisión son servidores públicos muy importantes porque tienen fe pública. Todo lo que ven es verdad jurídica, digamos, ¿no? Sí. Y pues estos actos preventivos creo que son muy importantes. ¿Se han detectado violaciones a los derechos humanos en los filtros de alcoholimetría? Ha habido casos ahí que se han levantado quejas, se han atendido, ¿no? Bien, ahora pasemos. Estaba yo viendo esta reunión con empresarios, ¿sí? ¿En qué consiste cómo se le puede llamar? Es una conferencia de cámaras empresariales en derechos humanos. Así es. Así se llama. Explíquemelo un poco. Es algo muy particular, único a nivel nacional. Ninguna comisión de derechos humanos en el país lo está haciendo. Y para entenderla creo que hay que citar los 3 antecedentes que tiene. Primero, en Sonora tenemos una ley para prevenir la discriminación que establece que las cámaras empresariales de Sonora, que son 15, la Secretaría del Trabajo y la comisión deben de reunirse semestralmente para evaluar acciones para prevenir la discriminación en el contexto laboral.
¿no? Eso es algo que hemos estado haciendo desde 2022, ¿no? Y que es una obligación legal, pues, ¿no? Hacer esta reunión, ¿no? Entre las cámaras empresariales, la Secretaría del Trabajo y la Comisión. Hemos tenido ahí avances muy importantes en lo que tiene que ver sobre todo con licencias de maternidad y las salas de lactancia. Segundo antecedente, la Comisión el año pasado firmó un convenio específico con cada una de estas cámaras empresariales, con cada una de las 15, a la luz de sus necesidades particulares. Y el común denominador de estos convenios es que la Comisión se compromete a brindarles un servicio de compliance. El compliance no es una mera capacitación, es un programa que sobre todo tiene los alcances de prevenir riesgos y controversias de tipo laboral, pues en el contexto de la empresa, que eso es algo muy importante, es un servicio público muy importante que está brindando a la Comisión y que impacta no solo a las 15 cámaras empresariales como tal, sino a 2.777 empresas y todas las personas que laboran ahí. Y el tercer antecedente es que a la luz de esta obligación que tenemos de reunirnos semestralmente y de estos convenios, de estas obligaciones específicas que suscribió la Comisión en cada uno de estos 15 convenios, reformamos nuestro reglamento interno que rige internamente a la Comisión para crear un órgano colegiado que se llama Conferencia de las Cámaras Empresariales en Derechos Humanos, que es un órgano interno de la Comisión que está integrado por las personas titulares de cada una de estas 15 cámaras empresariales, el secretario del Trabajo y el presidente de la Comisión, con el cual pues nuestras posibilidades de tener más alcances en la promoción de los derechos van a ser más amplias que la obligación que ya nos plantea la ley. ¿Cómo se va a mantener eso constante? ¿Hay una reunión o hay presencia de la CDH en las cámaras? ¿Cómo se le va a dar seguimiento? ¿Cómo se va a crear una ruta, una bitácora? Más bien, las cámaras empresariales tienen un sitial en la Comisión, tienen un lugar, una voz dentro de la Comisión, que yo creo que eso ya es importante, ciudadaniza pues, el trabajo de la Comisión y está, por un lado, el trabajo uno a uno que tenemos que tener con cada una de las cámaras porque tenemos un convenio específico con cada una de las cámaras. Y luego la conferencia como tal, que fue lo que se inauguró el 14 de marzo pasado. Debo destacar además que se inauguró esta conferencia en el Palacio de Gobierno, la inauguró el gobernador del estado, que eso nos dice mucho de la relevancia que tiene este evento y que yo creo que los alcances van a ser muy importantes. Ahorita el primer objetivo tiene que ver con las personas migrantes. El primer programa que se implementa se llama Hospitalidad Migrante, se imparte en conjunto con el Seminario de Niñez Migrante del Colegio de Sonora, que no es cualquier institución. No. Y un segundo programa también dirigido a las 15 cámaras empresariales y 2.777 empresas que le integran, es el de Derechos Humanos de las Personas Migrantes, ¿no? Precisamente con el que iniciamos la implementación de estos programas,